República Dominicana, muy buenos días, aquí estamos, es día miércoles, es la mitad de esta semana, una semana crucial porque, bueno, como ya todos saben y como repetimos y hemos repetido durante todos estos días, estamos ya en la recta final para la convocatoria del próximo domingo y hoy, bueno, pues con elementos, ¿cuáles elementos nuevos? Bueno, lo que publicó en su cuarto informe sobre el proceso electoral el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, que tiene que ver con la campaña presidencial y congresual. Bueno, pues la valoración que ellos hacen de todo el proceso y dicen que la organización de las elecciones, y ahí coincide todo el mundo, en que ha ido mucho mejor que antes, que han hecho el trabajo. Los ciudadanos también han acogido igual las instrucciones de la Junta Central Electoral, que durante toda esta semana ha estado haciendo una especie de tours mediáticos con las boletas y haciendo simulacros de votaciones. Eso siempre hay que hacerlo, hay que celebrar que las actividades masivas en esta campaña han mermado bastante. Por tanto, han sido menos menos violencia, ¿no? Esa violencia que normalmente se produce cuando hay mítines, marchas, caravanas, cuando hay disco light, cuando hay repartición de romería, que por cierto, debo decir que desde el sábado, bueno, pues ley seca, no se podrá consumir bebidas alcohólicas. Y por supuesto ha ayudado también que más allá de todo esto, lo que han sido muchos debates por primera vez de los candidatos a la presidencia aquí en el país. O sea que de alguna forma eso ha ayudado a que la campaña electoral en ese sentido haya transcurrido con un poco más de sosiego y de más tranquilidad. Sin embargo, hay elementos interesantes que yo creo que habría que destacarlos, sobre todo ya en la recta final y a partir de algunos planteamientos en los que han insistido los partidos de oposición, en lo que a mí me parece una especie de peligroso pataleo anticipado para justificar probablemente una derrota posterior, que a juzgar por lo que han sido los resultados de las encuestas acreditadas, reconocidas y más creíbles. Bueno, pues dan con una holgada participación y ventaja, por supuesto, al partido en el gobierno para que las cosas se decidan en una primera vuelta. Pero, como sabemos, hubo un documento depositado ante la Junta Central Electoral por los partidos de oposición. Ellos, que tienen mucha experiencia y tienen mucho conocimiento en materia electoral, yo pienso que están pero muy conscientes de que el pliego de demanda que han depositado en ese documento 9 días antes de las elecciones del próximo domingo es prácticamente imposible de satisfacer, por lo que resulta inevitable llegar a conclusiones respecto a todo eso, y una de esas conclusiones es de que probablemente el único propósito de esos reclamos es quizás colocar algunos obstáculos al proceso y de alguna manera intentar deslegitimar los resultados que finalmente podrían justificar una derrota que, vuelvo y repito, a juzgar por lo que han dicho las encuestas, parece que es inminente por parte del oficialismo. Pero es una jugada que puede resultar bastante peligrosa, sobre todo si eso se conjuga con lo que han sido los planteamientos que desde un principio, desde que empezó prácticamente la campaña, un juego al que ha estado apostando los partidos de oposición, mucho más allá de ceñirse a propuestas, que era lo que decíamos en el día de ayer, de manera que el electorado pudiera entender que ese acompañamiento de ser ganadores de las elecciones pudiera ser real, ¿no?, frente a problemas que son fundamentales para la población. Si usted suma 2 más 2 y hace sus apuestas, además del juego al que está incurriendo la oposición, no podemos dejar de reconocer que se ha estado coqueteando
desde que la Junta Central Electoral dio ese primer banderazo para el inicio de la campaña electoral. Y eso ha permitido de alguna manera a la opinión pública poder leer desde el principio cuáles son las intenciones que evidentemente parece que no aportan mucho a la democracia. Yo no sé por qué se apuesta también a subestimar, mucho más allá de las limitaciones y de la deuda que tenemos acumulada con un tema de educación. ¿Por qué se subestima la capacidad de la gente para discernir frente a algunos planteamientos y algunas actuaciones de todos los partidos políticos? En este caso refiero el de la oposición, porque ha sido de manera sistemática los cuestionamientos, las quejas frente a la organización de las elecciones, de la que todo el mundo pondera ha sido exitosa. La propia participación ciudadana, que por cierto, vuelvo y repito, ha rendido su cuarto informe, incluso ha exhortado a esos mismos partidos para que presenten sus denuncias ante el fiscal electoral, instancia a la que, según el coordinador de ese movimiento cívico no partidista, es a la que correspondería en este caso conocerla, porque se trata de quejas sobre posibles delitos electorales en las elecciones municipales de febrero, y que justo a la vuelta ya prácticamente de las elecciones y con todo consumado es donde se quiere revertir algunas cuestiones que ya son un hecho. Entonces, esto debería de llevar a esas pruebas, por supuesto, de eso que ellos han dicho, es un pésimo desempeño, que no así mayoría de instituciones, personalidades, medios de comunicación, de los 1.510 presidentes y secretarios de las juntas electorales que piden que se vean reemplazados, como quien se cambia una ropita. Como si fuese tan fácil, porque si el cuestionamiento viene hacia esos gestores, ¿no? Digámoslo así, para facilitar el proceso eleccionario que va a celebrarse el domingo, fue desde las elecciones municipales, no sé por qué había que esperar ya casi a la vuelta final y a ley de prácticamente 3-4 días de las elecciones para exigir que sean cambiados, lo que es totalmente improbable. Imagínense ustedes lo que significaría cambiar 1.510 presidentes y secretarios de las juntas electorales de último momento. O sea que lo propio también había ocurrido con el director de la Policía Militar Electoral, a la que juiciosamente la Junta Central Electoral decidió dejar en su puesto. Todo indica, porque las señales yo creo que son bastante claras, que la oposición está dispuesta, a pesar de ese pataleo anticipado del que hemos venido hablando desde un principio, de esas denuncias sin pruebas en muchos casos y acompañadas de un coro de plañideras y a un intento claro y dirigido de torpedear el proceso electoral. Una no puede encontrar otro tipo de explicaciones, y que esto culmine de la mejor manera con unos ciudadanos y ciudadanas que siempre acuden en orden a las votaciones, sin importar quién haya ganado y quién haya perdido. Yo creo que me parece como que es prácticamente una necedad. A la Junta Central Electoral es a quien tocará entonces, en este caso, ir poniendo las cosas en su lugar, como indican las leyes electorales, como indica la Constitución de la República. Y justamente en el día de hoy, bueno, pues la Junta Central Electoral tendrá que hacer una última referencia a lo que ha estado planteando precisamente los partidos de oposición respecto a la culminación del proceso. Hoy vemos que, por ejemplo, el periódico Hoy editorializa en ese sentido y soslaya y marca muy bien la confianza en la Junta Central Electoral, pero la preocupación en la misma dirección en la que lo he estado planteando sobre los reclamos que son inesperados y que la verdad no tienen mucho sentido, porque la Junta, hay que decirlo, ha ido cumpliendo punto por punto, fase por fase, la tarea compleja, exigente de organizar las elecciones presidenciales y congresuales a las que debemos de asistir el próximo domingo, y al acercarse precisamente esa hora cero, pues han reafirmado las garantías a todos los dominicanos de que la competencia será transparente, que será equitativa y
de absoluto respeto a los derechos de elegir y de ser elegido, que ha sido un logro que nos ha costado mucho a los dominicanos y dominicanas. Una gestión previamente consensuada por entes partidarios, donde no le ha faltado hasta estos momentos la aprobación, la confianza de los sectores más representativos de la sociedad, y que no son ostensibles por motivos para invocar a destiempo imperfecciones insuficientes para distorsionar y mucho menos para alterar sustancialmente la expresión de la voluntad popular, aunque por el contrario, llevar a la Junta Central Electoral la obligación de disponer sustituciones aún mínimas en los niveles de mano de la maquinaria electoral conllevaría muchos riesgos mayores para una dinámica organizativa creada durante años para un funcionamiento institucional que a vista de todos ha sido muy plausible. Cuidado con eso. Agradecerles como siempre que le den like a esta transmisión, pedirles que compartan para posicionarnos mejor en esta plataforma de YouTube. Agradecer también a la farmacia GBC, 20% de descuento, eso es en todas sus sucursales. Farmacia GBC también aplica para todos los medicamentos sin excusas, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. A suscribirse todos en este canal de YouTube, y si no lo han hecho, bueno, y desean hacerlo también, a patreon.com/Soy Ivonne Ferreras, estaremos muy agradecidos. Muy buen miércoles para todos, para todas.